Pero yo digo, pastor, pagamos universidad en Harvard, en mejor escuela, se gradúan de doctor, de abogado y terminan vendiendo limón o la mujer lo mantiene. No sirven nada, no sirven para nada, pero ahí nosotros no culpamos a la universidad, a la mejor universidad que fueron, al mejor colegio que fueron. No culpamos eso, pero cuando es de Dios, sí culpamos a Dios. Entonces, cuando vemos que gastamos dinero en ello, en un deporte, en el fútbol país, y al final terminó jugando ballet, el muchacho. Él llamó culpa al futbolista, al entrenador de fútbol, no. Pero cuando está en los caminos correctos de Dios, con mucho tiempo que nosotros le ponemos de empeño a nuestros hijos de Dios, si fallan y se van al mundo, es culpa de Dios. Pero En el primer confinamiento que nos encierran a todos, creo, en el mundo entero, luego viene un segundo confinamiento y luego viene un tercero aquí en España y en Valencia nos empiezan a dar órdenes directrices que no nos reunamos y un montón de historias. Sí. Pero no era obligatorio. Recuerdo que a mi esposo empezamos a experimentar mucho contagio dentro de la iglesia y recuerdo esto cuando yo le dije, mi amor, no podemos ser irresponsables, estamos viendo el contagio de la gente y creo que va a ser oportuno que cerremos unos días hasta que esto se calme. Y recuerdo que mi esposo me miró firme a los ojos. Él pocas veces dice eso, pero cuando él lo dice, yo sé que lo dice de parte de Dios. Wow. Recuerdo que me mira a la cara y me dice, no, a mí Dios no me ha dicho que cierre la iglesia. La Biblia dice, es mejor no prometer a prometer y no cumplir. Pero debería de decir y no dice, y el que no promete es un incrédulo. La Biblia dice, es mejor no prometer a prometer y no cumplir. Debería de decir, pero no dice, el que no promete se vuelve un incrédulo. Entonces, una vez me llama a mí un pastor y me dice, mira, ¿cómo haces tú para abrir una sede, otra sede? No es mejor quedarte ya con lo que estás y no sé, tener las cosas claras antes de abrir otra sede. Tú tienes los medios para abrirla. ¿Cómo la haces? Le dije, cuando Dios me dice que la abra, la abro. ¿Pero tiene los medios? No. ¿Tiene la gente? Tampoco. ¿Y cómo le hace? Dios me habló y me dijo que lo haga. Wow. O a ti no te habla Dios, le dije. La mujer siempre aporta al ministerio, pero debe de hacerlo en orden. Consultar con el marido. Siempre. Okay. Porque creo que una mujer que no está alineada a la voluntad de Dios es un peligro. Jezabel está mucho detrás de las mujeres, está también detrás de los hombres, sí. Pero una mujer que no está alineada a su diseño en Dios, una mujer tiene que entender que es ayuda, que no es cabeza, que puede aportar, que puede no solo aportar con lo que sabe, sino también puede aportar haciendo muchas cosas, pero siempre bajo dirección y creo yo bajo la cobertura de su esposo. Buena, un segmento más de Vision Podcast y ahora es muy especial. Esta sí es de verdad para mí muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos una pareja que desde mis inicios, ¿verdad? En el pastorado estuvieron con nosotros. Y quiero que le dé un aplauso a nuestra cobertura, a Carlos y a Jenny, la profeta, el apóstol, son de todo. ¿Por qué? Porque nos ha enseñado tanto. Déle una bienvenida y un aplauso. Pastor, apóstol Carlos Hugo y Jenny Paz, un privilegio tenerlo aquí, de verdad, pastor y pastora. Sé que vinieron de tan lejos, a San Carlos de la Rápida aquí, y es una bendición de verdad tenerlo aquí. Quiero que diga algo. Claro que sí, pastor, de verdad que gracias. Para nosotros el privilegio poder compartir este tiempo tan lindo, tan bonito, ver lo que Dios ha hecho con ustedes, que apenas son el inicio de las muchísimas más bendiciones en tan poco tiempo como Dios les está llevando a un nivel muy alto, y eso representa, creo yo, la sencillez, la humildad, el trabajo, la dedicación y el esfuerzo, y Dios está recompensando su vida grandemente. Estamos felices y contentos, de verdad que sí. Bien, qué bien, pastora. De verdad que nos sentimos tan bendecidos. Es una honra poder estar aquí, pastor. Bien, gracias. Les amamos y nos sentimos privilegiados de poder caminar
juntos y de poder ver lo que Dios hace con ustedes y a través de ustedes, porque es algo poderoso lo que Dios está haciendo a través de ustedes y nosotros nos sentimos tan bendecidos de poder caminar a vuestro lado. La honra siempre para Dios. Pastor y pastora, mis pastores, quería mucho tiempo esta entrevista y quería decirle algo bien fuerte. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo conoce por el mover que ustedes tienen. Para mí, lo he visto, es la iglesia de más crecimiento en todo Valencia. Si usted no conoce España, sabemos que dicen que España es duro. Ellos han hecho lo duro suave. Yo sé que su comienzo ha sido difícil, como siempre, pero y en todos lados. Pero yo he podido ver que en Valencia sí se puede. Ustedes han logrado un éxito, gracias al Señor, tan grande y tan rápido que no lo he visto en otra iglesia. Y yo quiero que, yo sé, hay mucha gente hasta de su iglesia que no saben esa pregunta. ¿Cómo iniciaron ustedes? ¿Ustedes nacieron cristianos, nacieron en una familia cristiana o a qué edad cada uno conoció al Señor? Wow, qué linda pregunta, ¿eh? Justo veníamos hablando ahora con un pastor amigo acerca de eso, que nos preguntaba algo parecido. Realmente yo me convertí a la edad de 19 años, tenía aparentemente una vida normal, común, creyendo de que todo iba muy bien, lo típico, ¿verdad? Amigos, salidas, discoteca, vida de mundo secular, rumba, pachanga, etcétera. Y de pronto un compañero de la universidad se aleja, se sale del grupo donde estábamos nosotros y eso me preocupa, me inquieta. Le digo yo, ¿qué te pasó? ¿Por qué ya no vienes con nosotros? Entonces él me insiste y me dice, mira, fui a un retiro y mi vida cambió para siempre. Wow, Le digo, no, retiro. ya te hemos perdido, te lavaron el cerebro, lo típico. Y le empiezo a hablar un poco mal de las cosas de Dios porque aunque yo era creyente de un Dios que existía, nunca practiqué. Y en ese momento él me dice, tú tienes que ir al retiro. Le digo, no me vengas a mí con tonterías, que yo no quiero ningún retiro, yo no quiero saber de Dios, yo estoy feliz, aparentemente. Me insistió tanto, entramos en un debate, en otras palabras lo hice hasta llorar de lo mal que lo traté y me dio pena, me dio lástima al final porque no se debe de tratar a nadie así. Esa era mi vida pasada. Y él entre lágrimas me dice, mira, tú no merecías o no mereces ir a ningún retiro con Dios. Pero Dios me dijo que sí o sí tienes que ir a un retiro, que Dios tiene un propósito contigo. Yo no sabía el por qué, él me insistió tanto y le dije, está bien, voy a ir, pero escucha, es que no tengo dinero. La excusa típica, La excusa ¿verdad? de todos los retiros, todo lo que te va a los retiros es así. Y él me dice, yo te lo pago. Y yo pensaba, con ese dinero yo me puedo comprar 2 cajas llenas de cerveza. Entonces era una pérdida de tiempo para mí o pérdida de dinero. Y él me dice, ¿tú me lo vas a pagar? Sí, yo te lo pago. Le digo, ya, pero escucha, es que mi madre tampoco me va a dejar ir porque eso sería como traicionar su fe porque ella es católica, apostólica y romana de las duras. Sí. Y me dice, déjame que hable con tu madre. Ok, le digo, llama. Y le llamó a mi mamá y mi mamá, yo dije, ahí me va a salvar a mi mamá. Y le dice, señora, estoy aquí con su hijo, me lo quiero llevar a un retiro evangélico. Y mi madre dijo, llévate a ese muchacho que vaya. Y automáticamente pues fui al retiro. Mi primer día en ese lugar, Dios me tocó de una forma increíble, mi vida cambió para siempre. Y ese fue el inicio. A partir de allí, yo tenía que emigrar para acá. Eso fue en Bolivia, donde somos. Y yo ya tenía todo destinado para emigrar para Europa. Y vine para acá y acá continuamos en la búsqueda de una iglesia. Y al poco tiempo después, ella la invito a que vaya a un retiro juntamente con su hermano. Ellos van también a un retiro y así que cuente esa parte. Pero la parte que le toca. Antes que entre la pastora, pero fue en España cuando la invitó al retiro o en... Yo lo mío fue en Bolivia. Okay. Ya yo tenía 3 meses para venirme para acá y al tiempo de estar acá llega ella y automática nada más llegar le digo, tienes que ir a un retiro, tú y tu hermano, y los invito a un retiro aquí justamente en España. Y así fue donde conocimos de Dios. Pastora, entonces él fue, se le adelantó él ahí adelante. Sí, se adelantó. También ojalá que sea adelante cuando llega el Señor primero, ¿verdad? Así como llegó primero. Bueno, él dice lo contrario, él quiere que me vaya yo antes, no sé yo cómo será el tema, pero ¿cómo fue usted, pastora? A ver, yo estaba perdida, endemoniada hasta arriba. Wow. Y cuando él se convierte al Señor, él nos invita, él me invita a mí para asistir a un retiro. Y yo siempre digo, él llevaba como unos mesecitos recién convertido y le faltaban algunas cositas por mejorar aún, estaba nuevito,
Pero sí es verdad que yo me convierto después, él me invita y yo llevo también a mi hermano y ahí es donde yo me convierto. Empezamos una vida totalmente diferente Wow. porque llevábamos una vida muy desordenada, como la típica, que la Claro. gente que no conoce de Ah, no, Cristo. Bueno, realmente yo le invito a ella y a su hermano, yo los llevo a los dos, Los al dos. retiro, claro. Y eso es raro, invitar a un cuñado. Porque Eso era porque raro, los cuñados no quieren. Siempre la novia, pero el cuñado que se Claro. vaya. Lo que pasa es que el cuñado estaba con la mujer. Éramos muy amigos y Sí. le digo, tienes que ir, y los dos fueron a ese retiro. Qué bien, qué bendición. Y ahí Dios le cambió la vida constantemente sí. a los dos. A mí sí. Sé que a Carlos también, pero yo como digo, en esos meses que él tenía, había muchas cosas, obviamente, de que él no tenía muy claras aún. Bien. Cuando yo conozco del Señor, nos encaminamos los dos juntos y creo que los dos juntos empezamos a caminar ya en una misma línea y nuestra conversión fue a fuego. A fuego. A fuego total. Ok, pastor, desde que se convirtieron a que se hicieron pastor, creo que pasaron 15 años, más o menos. A ver, estamos hablando que yo me convertí 2011 años. 11 años pasaron, más o menos, de ahí. 11 En años. esos 11 años, usted, pastora, ¿se descarriaron en algún momento en esos 11 años? No, No. nunca. No, No. pero dentro, se descarriaron dentro. Porque yo estaba dentro, yo acepté al Señor y estaba descarriado. Lo que No. pasa es que el pastor no lo sabía. Nosotros No, desde no que llegaron a descarriar. nos entregamos a Cristo, la realidad ha sido de que tiene siempre uno sus errores, Sí, sus sí, fallos, sus fallas, sí. tal, pero el hecho de... Permanecieron. Siempre, siempre. Dentro, aún con errores en la iglesia, allí que vivamos los tiempos vividos de corrección, de obediencia, pero un descarriarse así de salirte de la iglesia, de Sí. irte al mundo y después volver al tiempo, nunca. Usted sabe, pastor, que muchas personas, el permanecer, yo creo que fue que Dios vio el permanecer y Dios siempre habló del permanecer, siempre nos habla que permanezcamos. Porque muchas personas se alejan, se descarrían, se salen de la iglesia y vuelven a empezar. Y es como tú pierdes todo, el norte, y es como volver a empezar. Creo que parte de sus logros, lo que ha pasado ahora, ha sido el permanecer, estar ahí. Porque los 15 a 11 años que ustedes duraron antes de que Dios lo llamara para ser pastor, realmente no fue tan grande si han ido a otro lado. Vamos a suponer, si se salen, hay personas que le echan culpa al pastorado, a la iglesia o a Dios, le echan culpa a Dios. ¿Por qué? Porque dicen, me pasó esto, culpa de Dios. Entonces siempre queremos echarle la culpa a Dios, Claro. pero usted permanecer, por más mal que le ha ido, pero permanecieron Exacto, ahí hasta siempre. llegar ahí. Pero yo sé su historia y su iglesia también, quizás no la conoce mucho, porque usted tiene muchas personas nuevas. Yo fui a su iglesia y en la mañana, primer servicio, como 20, 30 nuevos. En la tarde, 30, 40 nuevos. Sí. Sé que hay mucha gente nueva que no lo conoce y ahora lo van a conocer. En ese tiempo, antes de usted ser llamado para el pastor, yo supe que usted tuviera una iglesia muy religiosa, una iglesia Eso que es. era muy extremista, era el pensar y el mover de antes. Yo sé, mi pastor era así también antiguamente, Correcto. pero fue renovando, como dice Pablo, que renovamos la mente. Pero hay pastores que se quedan clavados y nos renuevan. ¿Qué pasó con ustedes? Que ustedes pudieron cambiar la mente, Correcto. porque ya ustedes vienen criados y formados de una iglesia tradicional. Correcto. Realmente yo entendí algo de que la Biblia habla que extendiéndonos hacia lo que está por delante, vamos a alcanzar ese supremo llamamiento del cual el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y si nosotros no entendemos la renovación del mundo en el que estamos, el mundo se está renovando constantemente. Claro. Vemos un mundo renovado constantemente. Si como ministros, como discípulos, como hermanos en Cristo, no entendemos una renovación sana, una renovación limpia en la palabra, sustentada bajo los principios de la Biblia, es muy difícil de que nosotros podamos desarrollar aquello que Dios tiene para este tiempo y para la generación de ahora. Sí. Hay una generación de ahora, una generación actual. Ahora, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué nos llevó a eso? En el momento de que nosotros iniciamos con el ministerio en su presencia, cuando Él nos llama a ese desarrollo pastoral, por llamar así, de pastor principal,
realmente veníamos reproduciendo lo mismo que habíamos aprendido. Wow. Pero algo que nos ayudó mucho fue nuestros hijos. Nuestros hijos empezaron y era una generación nueva y yo veía que a ellos no le alcanzaba lo que hacíamos nosotros. Desarrollo, formas, maneras. Por ejemplo, para que entiendan, solo el hecho de sacar una foto. La foto que sacábamos nosotros la sacábamos con un fondo blanco, con una luz encima, etcétera, ¿no? Esas cosas, al final de cuentas, vimos que para nosotros era normal, pero vimos que en las nuevas tecnologías se necesita un fondo oscuro, una iluminación, una imagen donde podamos ver la sonrisa de la gente, claro. No solamente la foto del pastor predicando que veíamos antes. Sí. Ellos, al estudiar esa área de comunicación, fue lo que nos llevó primeramente a decir, papá, ¿me permites que te ayude? Y yo le dije, está bien, ayúdame, pero coloca esta foto, hazlo así, hazlo como yo quiero. Entonces no le estaba permitiendo que me ayude. Y él me dijo, pero no me estás dejando que yo te ayude. Hasta que un día Dios me habla y me dice, deja que él lo haga, que lo hará mejor que tú. Wow. Y ahí fue donde yo dejé que ellos tomen control de áreas donde me sentía con el miedo, el temor de perder algo que creía que era el único yo que lo podía desarrollar correctamente. Pero me di cuenta que delegando, que dando oportunidad a las nuevas generaciones, lo hacen mejor que nosotros. Decidí rodearme de mejores que yo en algo para que ese ministerio llamado en su presencia pueda crecer. Tremendo, tremendo. Pastor, si usted está mirando esto, tiene que ver que hay que darle oportunidad a alguien. Y mira, y más sus hijos, a veces uno menosprecia a sus hijos y le da oportunidad quizás a otra persona que no son sus hijos y usted... Pero, ok, usted aceptó, pero siempre hay como un rabacuco de los dos. Y la pastora, dígame, ella aceptó ese cambio, creyó en sus hijos. O sea, creo que la primera que accedió fui yo. Al que más le costó fue a él. Una de las cosas que sucede cuando una persona no se renueva es que se endurece. Se le pone el corazón. Endurece el corazón y se bloquea su mente porque se cierra. Y eso es algo espiritual muy fuerte. Es cierto. Cuando una persona se endurece no es moldeable. No. Sin embargo, cuando una persona tiene la intención de hacer las cosas bien para Dios, es abierto. Y eso fue lo que de alguna manera a nosotros nos aconteció. En mi caso, creo que lo fundamental de estar conectado con el Señor te habla. Mi esposo escuchó la voz de Dios y le dijo, suelta eso en manos de tus hijos porque lo van a hacer mejor que tú. A mí Dios me lo dijo al principio, apoya. Cuando ellos iban a hablar con mi esposo, yo estaba detrás, porque a mí Dios me había hablado también. Me había dicho, apoya, ayúdalos, porque quiero hacer algo nuevo con ustedes en Valencia. De hecho, nos dio la visión, nos dijo de que quería una iglesia contemporánea, una iglesia en la que se sintiera bien la familia, las personas mayores, que se sintieran bien los jóvenes, que se sintieran bien los matrimonios y que se sintieran bien los niños. Bien. Y para ello teníamos que romper la idea que teníamos, de alguna manera romper los métodos tradicionales, aún la estructura de cómo llevar todo, de cómo hablar, que hablar actualmente, que no dijéramos tantas cosas religiosas. Y tuvimos que trabajar bastante en ello, y también el hecho de tener a nuestros hijos jóvenes, el conocer su forma, el conocer su forma de hablar, nos hizo mucho bien. Mira qué bien, pastora. Pero ok, ahora vemos lo bonito y el avance de sus hijos con buenos consejos que le dieron a ustedes para cambiar y renovar y hoy en día hacer lo que es. Pero hay pastores que no les pasa eso. Hay pastores que sus hijos se pierden. Hay pastores que sus hijos no lo siguen. Y hay pastores que sus hijos no han renovado esa mente o se han alejado. Y yo sé que sus hijos tuvieron unos enfrentamientos, un momento de quererse perder. Correcto. ¿Cómo fue que ustedes pudieron atraerlo para atrás? Porque yo conozco cristianos que se han ido y su hijo, ellos han venido, pero sus hijos no han venido más. Correcto. Realmente creo yo que Dios nos ha dado la gracia. No hay una enseñanza así como una clave mágica, por llamarle así, para poder desarrollar aquello que tus hijos puedan formar parte del ministerio en el cual tú estás. Pero lo básico fue que ellos vieron a sus padres
esforzarse, vieron a sus padres luchar por un ministerio, vieron a sus padres trabajar, darlo todo y amar al Dios del cual decían. No solo eso, el hecho de ver en casa el desarrollo de hogar, el desarrollo de familia, el desarrollo de verdad, aplicar o buscar al máximo aplicar lo que la Biblia dice. Porque nuestros hijos, uno de ellos hoy está pastoreando en Madrid y cuando era pequeño me dijo, papá, tú no me puedes obligar a yo ser evangélico y a seguir tu religión. ¿Qué religión quería él? Y él me dijo, ¿y qué pasa si un día me vuelvo musulmán? Me dijo. Y yo le miro a los ojos y le digo, mira, mientras esté bajo mi techo, el Dios del cual yo te estoy hablando, tú vas a ir a la iglesia donde nosotros vamos. El día de mañana tú vas a decidir, pero obviamente nos tocó a ambos tomar fuerzas y entender de que el instruir al niño en sus caminos, cuando son viejos no se aparta. Así es. Y eso fue lo que pasó y nos tocó un poco influenciar a ese desarrollo aún en su rebeldía, porque bueno, aún mi esposa se sentía dolida con el hecho de tener que literalmente obligarles a ir a la iglesia. Claro. Pero un día Dios le habló y le dijo, si fuera al colegio, tú les obligarías a que vayan al colegio. Y dijo, ¿por qué la iglesia es menos? Entonces a partir de ahí eso nos dio paz y dijimos, ¿verdad? Si mi hijo dice, yo no quiero ir al colegio, ¿qué hacemos? Le daríamos 2 collejas y vamos para el colegio. Y ese es el error más grande de muchas personas que hacen que sus hijos se pierdan porque le dicen, no, lo dejamos, no quiero forzarlo. Es tu deber. La palabra dice que tenemos que instruirlo en el camino. Yo mismo, yo hago de que me respeten. Si no me aman, bien. Claro. Nosotros sí tenemos que amarlo como padres. Pero ellos tienen que respetarnos a nosotros, honrar a tu padre y tu madre para que tenga larga vida, dice la palabra. Eso entonces, nosotros tenemos que instruirlo. Y así como usted dijo, un día mi hijo me dijo, le dije yo, no me cierre la puerta de la habitación y que no me gusta. Porque él no tiene PlayStation en su habitación. Yo nunca he dejado televisión en su habitación tampoco. Y el día que fui a tocar la puerta estaba cerrada. Wow. Entonces le quité la puerta. Claro. Le quedó una habitación sin puerta, parecía una sala. Claro, yo dije, cuando tú pagues aquí la habitación o tú pagues alquiler, tú puedes cerrar tu puerta con tu claro. Mientras tanto, no. Mientras estés aquí, tienes que seguir el camino. Y yo creo que esa es la base de ordenarlo. Mientras están en nuestro techo, nosotros tienen que respetarnos. Porque al decirle, no, es que a él no le gusta, no, es que a él no quiere, entonces ellos empiezan a culparnos a nosotros. Este modernismo de ahora ha dado mucha libertad o libertinaje dentro de la familia y ha desestructurado los hogares y es donde deja que ellos sean naturales y que los hijos hagan lo que ellos correspondan. ¿Cómo dejar y permitir si, miren, las autoridades, el gobierno no permiten que un niño de 15 tome decisiones aún del voto o del poder conducir? ¿Cómo le vamos a dar nosotros la libertad de que aún con una mente no desarrollada puedan decidir de algo? Entonces tenemos que entender de que la autoridad es el papá y la mamá, dentro de no autoritarismo, dentro de lo que es la autoridad correcta. El hecho de que usted quitó la puerta no estaba tomando autoritarismo, pero estaba imponiendo su autoridad con amor, cariño, respeto, pero firmeza. ¿Para qué? Para que él vea que ese sustento de cuidado, de cobertura, le iba a respaldar siempre. Y en los hogares donde vemos que los hijos se han desestructurado, falta la autoridad. El tema de los hogares cristianos se ha desestructurado por esto. Una de las cosas que a mí muchas amigas cristianas me decían es, ¿y por qué obligas a tus hijos a ir a la iglesia? Wow. ¿Por qué los obligas? Si a los hijos no los podemos obligar, es una decisión personal, la salvación es personal. Y este tipo de comentarios, cuando mis hijos eran unos preadolescentes, a mí me confundieron. ¿Por qué? Porque te llegan a decir, y gente cristiana, ¿eh? No, son cristianas. Gente cristiana que van a la iglesia e incluso algunos tienen un lugar de liderazgo. Wow. Y te pueden decir este tipo de cosas. Pero yo recuerdo que como mi esposo decía, un día estaba al lado de mi esposo en el coche y yo veía a mis hijos con una cara larga atrás yendo para la iglesia y yo me puse a llorar y le dije, Dios, ellos no se enteraron, pero yo hablaba con Dios en mi mente y le decía, Dios, ¿y qué hago? Y ahí fue donde Dios me habla. Wow. Y me dice, ¿tú a tus hijos los obligas a ir a la escuela? Y le digo, sí. ¿Y los obligas a hacer sus deberes? Sí. ¿Y cuánto más no los vas a obligar
a ir a mi casa, que aprendan mi palabra, que aprendan mis principios, es cuanto más los vas a obligar. Y ahí fue donde desde aquel momento yo recibí mucha paz en mi corazón y a todo el mundo le aconsejé, no, así como los obligas para allá, más a la iglesia. Sí. Pasaron los años, pasaron varios años después de eso, porque fue un tiempo difícil con ellos. Acuérdate que de donde veníamos era un contexto muy tradicional, y a ellos no les gustaba para nada ir a la iglesia. No les va a gustar. Entonces, a ellos les poníamos saco, corbata. De alguna manera, para ellos, llevarlos a la iglesia no era muy cómodo en aquella época, pero aún así iban a la iglesia. Pasaron los años y me acuerdo que estábamos en nuestra iglesia cuando una pareja viene sin sus hijos. Y entonces mis hijos le preguntan, ¿y tus hijos? Pregunta esta pareja. Y esta pareja le dice, no, se han quedado en casa. Y le dicen a mis hijos, ¿y por qué no? Porque ellos no quieren venir y claro, yo no los voy a obligar a que vengan. Wow. Y entonces uno de ellos, el pastor Toño, que ahora está pastoreando, le dijo, si a mí mi madre y mi padre no me hubieran obligado a ir a la iglesia, yo estuviera perdido en el mundo, que fuera de mi vida. En ese momento, cuando yo escuché eso, no lo dije yo, lo dijeron ellos. Wow. Y yo me fui al baño, me acuerdo, me fui a llorar y le dije, gracias Dios, porque fui obediente. Al día de hoy puedo ver tu mano, puedo ver tu respuesta. Pero hay mucha gente que al día de hoy escuchan este tipo de consejos dentro de la misma iglesia. No les obligues, déjelo. No, mientras tus hijos vivan en tu casa, tú eres responsable delante de Dios de impartir enseñanza, de enseñar principios y de velar por ellos, ya que ellos mismos no están en la condición de poder hacerlo. Sí, pastora, pero va a un extremo más. Mire que el extremo más. Hay un extremo que cuando hay hijos de pastores que son pastores reconocidos, que reconocemos, se descarrían los hijos de los pastores, ¿verdad? Dicen, eso es porque le metieron a Dios, lo forzaron, porque por eso que no se puede obligar, por eso que no se puede forzar al joven, porque mira, por forzarlo que vaya a la iglesia, se descarrió los hijos de los pastores. Eso comentan de nosotros, escondidos. Pero yo digo, pastor, pagamos universidad en Harvard, es mejor escuela, se gradúan de doctor, de abogado y terminan vendiendo limón o la mujer lo mantiene. No sirven nada, no sirven para nada, pero ahí nosotros no culpamos a la universidad, a la mejor universidad que fueron, al mejor colegio que fueron, no culpamos eso, pero cuando es de Dios, sí culpamos a Dios. Entonces cuando vemos que gastamos dinero en ello, en un deporte, en el fútbol país, y al final terminó jugando ballet el muchacho. Él llamó culpa al futbolista, al entrenador de fútbol, no. Pero cuando está en los caminos correctos de Dios, con mucho tiempo que nosotros le ponemos empeño a nuestros hijos de Dios, si fallan y se van al mundo, es culpa de Dios. Es tremendo eso, pastor. Así el mundo que vivimos. Claro. Tremendo. Pastor, ahora una cosa, algo más interesante. Levantar una obra no es fácil, está bien. Y muchos tienen 20 años, no pasan de 20 personas. Yo conozco en Valencia y por aquí mismo también. 20 años no avanza. Ustedes han avanzado, gracias al Señor. Dios le ha dado la visión. Pero ok, avanzar y crecer, está bien. Es una bendición de Dios, no todo el mundo lo hace. Ustedes lo han hecho en tan poco tiempo. Pero ¿quién fue el primero que dijo, vamos a la segunda? Vamos a la tercera, porque ustedes tienen como más de 7 ya ministerios, cobertura que están ustedes cubriéndole. Entonces, ¿quién fue de los dos que dijo, sí, porque siempre hay uno que dice, no, no podemos con esta, imagínate con otra, y dando los viajes? Siempre hay un rabacuco no estoy contra los rabacucos, no es, pero simplemente siempre hay uno negativo que dice no. ¿Quién empezó? Bueno, a la verdad, esas cosas yo se las tengo que atribuir a mi esposo. Mi esposo es un loco de la fe. Tremendo. Mi esposo es un hombre de Dios. Yo me agarro de lo loco. Mi esposo es un hombre de fe. Mi esposo es un hombre que ha aprendido a creerle a Dios. Podrá tener muchos defectos como todos, como yo, como todos, claro. Pero es un hombre de fe. Mi esposo, si Dios le habla, mira, te voy a contar una anécdota, pastor. Estábamos en pandemia. En el primer confinamiento que nos encierran a todos, creo, en el mundo entero. Luego viene un segundo confinamiento y luego viene un tercero aquí en España y en Valencia. Nos empiezan a dar órdenes directrices que no nos reunamos y un montón de historias. Sí. Pero no era obligatorio. Recuerdo que a mi esposo empezamos a experimentar mucho contagio dentro de la iglesia.
Y recuerdo esto cuando yo le dije, mi amor, no podemos ser irresponsables. Estamos viendo el contagio de la gente y creo que va a ser oportuno que cerremos unos días hasta que esto se calme. Y recuerdo que mi esposo me miró firme a los ojos. Él pocas veces dice eso, pero cuando él lo dice, yo sé que lo dice de parte de Dios. Wow. Recuerdo que me mira a la cara y me dice, no, a mí Dios no me ha dicho que cierre la iglesia. A mí Dios me ha dicho que oremos. Y recuerdo que desde ese momento yo me quedo mirándolo y le dije, amén. Así lo vamos a hacer. Recuerdo que ahí fue donde levantamos un ministerio de intercesión todos los días de buena mañana en la iglesia. Al día de hoy empezamos a orar por esas familias y la gran mayoría de esas familias hoy son nuestros líderes. Tremendo. No cerramos la iglesia se multiplicó, se triplicó en ese tiempo, todas las iglesias cerrando y nosotros no. Y luego para abrir las otras iglesias también. Bueno. Desafíos de fe. Vamos a hacer esto si Dios lo ha dicho. A veces yo soy la que digo, mira, evalúa, mira esto, mira lo otro, mira la economía, porque nosotros también somos locos en ese sentido, ¿no? De creer al Señor a tantos desafíos tan grandes que Él nos ha puesto por delante. Pero si te puedo decir, el primero que encabeza todo eso es mi esposo. Wow. La Biblia dice, es mejor no prometer a prometer y no cumplir. Pero debería de decir y no dice, y el que no promete es un incrédulo. La Biblia dice, es mejor no prometer a prometer y no cumplir. Debería de decir, pero no dice, el que no promete se vuelve un incrédulo. Entonces una vez me llama a mí un pastor y me dice, mira, ¿cómo haces tú para abrir una sede, otra sede? No es mejor quedarte ya con lo que estás y no sé, tener las cosas claras antes de abrir otra sede. Tú tienes los medios para abrirla. ¿Cómo la haces? Le dije, cuando Dios me dice que la abra, la abro. ¿Pero tiene los medios? No. ¿Tiene la gente? Tampoco. ¿Y cómo le hace? Dios me habló y me dijo que lo haga. Wow. O a ti no te habla Dios, le dije. Wow. Y en ese momento él me dijo, tienes razón. Wow. Porque es que yo he querido abrir, me dice, yo he querido estar, pero a veces me faltan los medios. Entonces no te ha hablado Dios. Porque si de verdad decimos ser pastores y Dios nos habla, ¿qué esperamos? Wow. Si Dios te dice, abre, hay que abrir. Él no te está diciendo, mira, vas a ver, para abrir primero recauda, retén. No te está diciendo eso. Si te dice recauda y no abra, recauda. Pero Exacto. si te dijo que abras, sin tener nada recaudado, abre. Así es, tremendo. Entonces es escuchar la voz de Dios nada más. Si él escucha la voz de Dios, yo lo conozco, es mi esposo. Cuando Dios le habló, sé que Dios le habló. Y como sé que Dios le habló, allá vamos, pero en fila detrás. Gracias. En fila detrás. A donde va la cabeza. Yo la primera, ahí nos montamos todos y luego toda la iglesia. Él habla, yo apoyo y vamos para adelante con todo. Pastor, hay una cosa, con los ministerios que están creciendo hoy en día, siempre hay como un grupo de seguidores como que siguen y empoderan, y hay un empoderamiento de mujer ahora. Están siguiendo pastoras y afiliándose, ya está juntándose, 2 y 3 haciendo grupos para hacer un grupo y reúnen mujeres, porque ni hombres hay ahí, no invitan a los hombres, nada más de mujeres, y se dan a más. No hay hombres reuniéndose, hombres juntos, nada más hay eventos de mujeres. Esos eventos de mujeres que yo lo he visto que usted siempre está en todo eso. ¿Cómo usted lo ve? ¿Usted lo ve que suma al ministerio eso o le reta al pastor eso, al pastorado hombre? Yo creo que la mujer siempre aporta al ministerio, pero debe de hacerlo en orden. Consultar con el marido. Siempre. Okay. Porque creo que una mujer que no está alineada a la voluntad de Dios es un peligro. Jezabel está mucho detrás de las mujeres, está también detrás de los hombres. Sí. Pero una mujer que no está alineada a su diseño en Dios, una mujer tiene que entender que es ayuda, que no es cabeza, que puede aportar, que puede no solo aportar con lo que sabe, sino también puede aportar haciendo muchas cosas, pero siempre bajo dirección y creo yo bajo la cobertura de su esposo.
Esto yo lo tengo claro y creo que esto ha sido clave dentro del ministerio. En el ministerio tenemos un ministerio de mujeres muy fuerte, grande y poderoso, pero quien me conoce sabe, y las líderes que me acompañan, las pastoras también, que están a nuestro lado, lo saben muy bien, ya que ese es el orden de Dios. Si funcionamos desalineadas y fuera de orden, eso es algo diabólico. Porque la mujer en manos de Dios es una tremenda potencia. Es poderosa, puede hacer cosas que el hombre de verdad no puede. Nosotras las mujeres tenemos un diseño tan lindo, podemos llegar, podemos sentir, podemos pensar y ver cosas que el hombre jamás va a ver. Claro. Por eso somos esa ayuda. Claro. El problema es cuando la mujer quiere ocupar un lugar que no le corresponde. Entiendo. Realmente, dentro del ministerio, nosotros tenemos un lugar para todos. El niño tiene un lugar, hay eventos y actividades para niños, el matrimonio es muy tratado, tiene sus reuniones, tiene sus eventos, el hombre también, los jóvenes tienen muchas actividades juveniles. Buscamos que cada género pueda tener un lugar en base a la Biblia. Todo, hombre, mujer, joven, niño, adolescente y obviamente hombre y mujer. Pero en el papel de la mujer, lo que está diciendo mi esposa es muy importante. Cuando hay una mujer sujetada a la autoridad, es una bendición. Recuerden esto. Primero, vivimos en un mundo donde hay más mujeres que hombres. Segundo, vemos que en el ministerio de Jesús las mujeres sustentaban económicamente a Jesús. Vemos que las mujeres eran las que le acompañaban. Los discípulos no le dieron ni las gracias, no le dieron una honra. ¿Vemos en la Biblia algún discípulo que le dijo gracias Jesús por algo? Cero. ¿Vemos algún discípulo que le dijo te traje una ofrenda? Cero. ¿Vemos en la Biblia algún hombre, discípulo, que vino y le dijo, he venido a honrarte con algo? Cero. Pero una mujer vino y se derramó su perfume de alabastro, le besó los pies, le dio las gracias, le honró. La mujer hizo eso. Y en los ministerios en la iglesia, si nosotros no damos lugar a todos los géneros y no encontramos ese lugar, estamos perdiendo un desarrollo de avance y de crecimiento para todo. La mujer está metida en las noches de oración, la mujer está metida en el servicio. Siempre vamos a ver en un ministerio las reuniones de oración. Nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo de intercesión. De cada 10 mujeres hay un hombre. De cada 10 siempre hay un hombre. En las noches de adoración, de intercesión, póngale que el 70% son mujeres. Sí, así es. Así es. Así es siempre, así. En el servicio, exactamente igual. Entonces, ¿qué vemos nosotros? El valor tan importante del ministerio de la mujer dentro de todo el ministerio. No solo la mujer, también los niños, también los jóvenes, también hombre y mujer, pero sí bajo esas líneas, todos sujetos. Ok. Pastor, ahora agarre esta pregunta, que esta pregunta viene con, como dicen en el país mío, con bucapié que le va a reventar los pies. Pastor, ¿por qué usted cree que hoy en día yo lo conozco a usted, como ya la pastora habla de que usted es un hombre valiente, esforzado para querer abrir obras, también lo ha hecho, que ha cambiado el mover en Valencia de la iglesia en su presencia, con ustedes como pastores principales, que han traído más personas, sean adoradores, sean predicadores de otros países, de aquel lado del charco, invirtiendo tanto dinero, lo que es un viaje con personas que vienen, ayuda a veces con camarógrafos. Hoy en día no es que un pastor quiere venir solo, es que hay una persona que mueve en sus redes y tienen que venir con unos maletín con fotos, con cámara, video, micrófono, y hoy en día viven así. Y hay que traer el camarógrafo también, y también el esposo, y también seguro la niñita de 8 años. Entonces ya son 4 en un paquete, en un paseaje de aquel lado. Estamos hablando fácilmente de 8,000 euros. Fácilmente trae un predicador normal, sencillo. Sin contar lo grande que ustedes han traído también. Entonces, ustedes hacen el esfuerzo, traen aquí, llegan a Valencia, hacen el esfuerzo. Nadie lo ha traído a esa persona. ¿Y por qué usted ve que las otras iglesias no apoyan al género cristiano, a la iglesia de Dios? Porque la iglesia no es suya, y la iglesia que tienen esos pastores tampoco es de ellos, la iglesia de Cristo. Entonces todo es un cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué no apoyan? Se lo digo porque yo fui a un velorio el domingo de una pastora que se murió, que lamentablemente se murió la pastora, qué pena, pero en la funeraria yo vi ahí
No, pastora. Nosotros podemos traer cualquier evento, hacer los cristianos aquí. Mira que hemos traído personas y todo, ¿verdad? Y nadie viene de los cristianos de por aquí, de las iglesias de por aquí. En ese velorio fue que yo me di cuenta que la Rápida y todo el pueblo está lleno de cristianos. Wow. Tuvo que morirse alguien para yo poder ver cristianos. ¿Me entiendes? Entonces, hemos traído personas. Gracias a usted, que ustedes no han pasado personas de para allá y hemos hecho el esfuerzo, ¿verdad? El sacrificio de traerlo. Y esas personas no vienen, por lo menos, a recibir una palabra de parte de Dios, porque son hombres de Dios que vienen. Y ustedes han hecho ese esfuerzo. Claro. Y yo he visto que me ha pasado a mí. Aquí está bien, porque este es un pueblo. Pero allá, que es una ciudad muy grande, donde hay muchas iglesias, ustedes han traído predicadores y adoradoras tan grandes. ¿Por qué usted cree que esas personas, esas iglesias, que son el cuerpo de Cristo, igual que el suyo, no vienen a ver, por lo menos, o a recibir una palabra de parte de Dios? No a su iglesia, Claro. no, porque no es que vengan a su iglesia, pero por lo menos a recibir la palabra. Sí. ¿Por qué usted cree que no vienen? Bueno, hay varios factores que he podido identificar en esto. El primero y principal es la envidia. Wow. La envidia. Espera. ¿Hay envidia en la iglesia, pastor? Sí, claro. ¿Hay envidia Claro. entre los pastores? La Biblia habla del Hay trigo envi- y la cizaña. Hay envidia entre los Sí, pastores. Yo no sabía eso. pastor. Entre todo el mundo. ¿Cómo va a ser? El trigo y la cizaña se mezclan. Mire esto. Ay, Dios. Desde el principio de la Biblia vemos la envidia. Sí. Caín mató a su hermano por envidia. Sí, Lo sí. mató. Wow. Porque la ofrenda de su hermano llegó al trono celestial y él se sintió celoso, envidioso, y por esa razón lo mató. Los hermanos de José, dice la Biblia, que lo tiraron a una cisterna, y así dice la Biblia esta palabra: conspiraron para matarle. Ay, Dios. Muerte, estamos hablando. Saúl, al momento de enterarse que David, el pueblo le adoraba, le buscaba, le cantaba esa famosa canción que Saúl mató Sí, a sí. 1000, David a sus 10,000, Ah. dice la Biblia que puso a disposición gente de a caballo, Wow. un escuadrón prácticamente de 6,000 hombres para perseguir a un solo hombre para matarlo. Wow. Entonces, el espíritu de envidia se mueve en este tiempo y lleva a matar. Pero quizás uno dice, pero no está matando físicamente, sí, Sí. pero mata la reputación, Sí. habla mal. Ya solamente el hablar mal de alguien hace que esa otra persona le estemos matando su reputación. Sí. Entonces, la gente le habla mal a otro, ¿para qué? Porque como quiere tener lo que tú tienes y no lo tiene él, entonces le dice, no vayas, pero mira, aquel, y empieza a hablar mal, a matar la reputación del otro. Ese es el primer factor, Sí. la envidia. Segundo factor es el miedo, el temor. ¿El miedo a qué? Ellos tienen miedo a que su gente se cambie de iglesia. Pero es que eso nosotros no tenemos gente. Es correcto, ahí está el Pero esa problema. es la mentalidad Pero el suya, problema no la de es todos. que No. ellos están creando discípulos de ellos y no discípulos de Cristo. Oh. La gente piensa, mi iglesia, Sí. mi discípulo. Hay un grave problema ahí. Mis almas. Exacto, yo no tengo una iglesia. Yo pensé que uno tiene una sola alma. Correcto, yo no tengo mis discípulos. Sí. Yo formo discípulos de Cristo. Es más, el pastor del lugar donde yo pastoreo y me ha puesto como primero y como máxima autoridad, yo siempre lo digo, el pastor principal se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Él es el pastor del lugar donde estamos nosotros. Si no es él el pastor, estamos perdiendo el tiempo. Y no dicen seguro, yo no voy ahí, por más que lleven, es por la pastora, porque el pastor me cae bien, pero es la pastora que me cae mal. Siempre hay uno que cae mal, ¿verdad? Entonces, Claro. usted no ha oído eso. ¿Por Sí. qué? Yo ¿Usted siempre cree que digo, puede ser yo por la siempre digo lo pastora? siguiente, mira, si tú no vas a un lugar por alguien, prepárate que el cielo seguramente no vas a ir también. Wow. Porque allí va a estar ese alguien. No le vas a decir a Jesús, aquí no entro porque está fulanito de tal. No, hay un problema de carnalidad. Exactamente, ahí es donde iba a llegar. El problema de la gente es que vive en carne. Tienen miedo porque no tienen una mentalidad de reino, sino no tienen la mentalidad del reino de Dios, tienen la mentalidad de ganar para su reino. Wow. Sí. Porque tener la mentalidad de reino de Dios es el que tú das. Por ejemplo, nosotros en nuestros inicios, para poder traer a gente, a nosotros nadie nos apoya, Sí. nadie nos ha apoyado. No, que yo he visto. Al principio recuerdo que eran sueldos mío, de mi esposo, de mis hijos, todos reuníamos de nuestra paga, de nuestro sueldo para poder pagar vuelos, poder traer a gente con la única intención de bendecir la ciudad. Así es, lo De he visto. traer algo diferente a España, a la ciudad. Y nos encontrábamos con muchos problemas, los muros con un montón de historias y de cosas de pastores. Wow.
Y lo peor, no dejar venir a la gente al evento o a cualquier cosa, un evento de cosecha. ¿Por Sí. qué? Lo que decía mi esposo, el miedo a que la gente se te vaya de la Wow. iglesia, que a lo mejor encuentren algo mejor en otro lugar porque tienen mentalidad de su reino, Oh, no del reino de Dios. ¿No? tremendo. Y eso es una carnalidad tremenda que hoy está en el liderazgo, no sé en el mundo entero, pero por lo menos aquí en España, creo que en el mundo entero. Sí. Y es un problema de carnalidad, un complejo interno. Hay mucha competencia. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad de construir su propio reino, no el Propio reino de reino. Dios. Y ese es un problema, hay demasiado orgullo espiritual. Tremendo. Realmente yo Orgullo. creo que más es, dije, no, primero la envidia, segundo el miedo, el temor, y lo tercero, la religiosidad. La religiosidad. Sí. Los patrones, la religión separa, divide. Sí. La relación con Jesús une, pero la religión separa. Y el religioso, recuerde que Jesús vino y habló, se convirtieron. Jesucristo, ¿eh? Ujú. ¿Y quiénes fueron los que no se convirtieron? Los religiosos. Lo religioso. Los religiosos Así hasta el es. día de hoy siguen siendo religiosos. Y entonces ese sistema religioso hace de que no te juntes con él, no te juntes Bien. con aquel, este no es de nosotros, yo no comparto esto. Y vemos Bien. que Jesús rompió la religiosidad de muchos patrones. Por ejemplo, hubo uno que se llamaba el endemoniado Gadareno, Así es. que va Jesús con sus discípulos, lo libera Jesús, Así es. sale los cerdos, los demonios, la legión, Así es. y dice la Biblia así, se presentó al siguiente día en su juicio cabal. Y le dijo a Jesús que quería acompañarle y seguirle. Pero mire esto, un pastor normal, un pastor religioso, piensa esto, este me quiere seguir, este será de mi iglesia. Así es. Escucha, estamos hablando de mi iglesia. Sí. Así, ¿no? Que es un Sí, error. así es. Pero para que sea de mi iglesia, tiene que estar bautizado, tiene que haber pasado el seminario bíblico, Sí. la escuela de tal, la escuela no sé qué, y te pone un montón de normas y reglas que no están mal. Yo tengo en el lugar donde estamos nosotros congregando, tenemos nosotros en el sistema, en la estrategia que el Señor Sí. nos entregó. Pero, ¿qué hizo Jesús? Jesús le dijo, no vas a ir conmigo, ve a Decápolis, 10 polis, pueblos, 10 pueblos unidos y anuncia lo que te ha sucedido. Yo me imagino las campañas en Decápolis, un avivamiento en Decápolis, Lo un que hizo. evangelismo diciendo el ex endemoniado se está presentando aquí y él contando que un tal Jesús lo liberó. Así es. En el camino seguramente se prepararía, forjaría muchas cosas, pasaría por las aguas porque es la Sí. decisión, pero él no dijo, si no estás bautizado, si no haces esto, si no haces los otros, no puedes servir en mi iglesia. Claro. Así es. Y ese es el problema de muchos, que Wow. nos juzgan, y lo que estoy diciendo pueden hasta juzgarme ahora, porque van a pensar, y en tu iglesia entonces no hay que estar bautizado. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que si hay un llamado de Dios y nosotros nos apoyamos y respaldamos como más adultos en la fe, ¿qué evangelio estamos predicando? Bien. Apóstol, pero esto se ha ido extendido, ¿verdad, pastor? Pastor, y el problema del religioso fariseo Wow. es que conoce tanto la palabra, Mm. conoce tanto la Biblia, pero no sabe reconocer dónde está Cristo. Eso fue lo que le pasó a los fariseos. Wow. En los mismos fariseos, los religiosos fueron los que lo llevaron a la cruz. Conocían tanto que no veían Conocían dónde tanto, estaba. y ese es el problema del religioso. Dios La mío. Biblia dice esto y lo sacan de contexto. Son conocedores, pero no saben reconocer los tiempos. No saben reconocer dónde está Cristo. Bien, bien. Pastor, ahora vamos a terminar con esta verdad. Tenemos que, ya no ha ido, creo que vamos a tener que tener otro tiempo con la segunda parte. Pero vamos a cerrar aquí y ustedes van a terminar. Que ahí que ustedes han cogido los últimos latigazos de su vida. Ustedes lo van a coger. Agarren estos pies. En Valencia y en todos lados, aquí se ha perdido de que no hay profetas, no hay apóstoles, y a usted Ay, lo mi profetizaron delante de mí que usted iba a ser apóstol cuando usted no era todavía nada. Y nada más fue la palabra hecha, Dios abrió la puerta, hizo toda la cosa, y en menos de un año habían 4 iglesias, tan, delante de mí, lo vi. Entonces, hábleme de eso, porque usted ha aguantado mucho latigazo, han hablado mucho de usted. Claro. Yo por eso yo sé que y reconozco que en su presencia Dios está ahí y esa obra es de Él, es de Dios, porque usted no ha tenido ayuda ninguna. Ustedes han hablado muy mal de ustedes, que ha llegado hasta Madrid y a todos lados ha llegado. Entonces, nadie lo ha ayudado y ustedes han crecido. Entonces, quiere decir que la obra es de Él. Correcto. La obra es de Él, porque La usted Biblia dice, por su fruto se conoce el árbol. Y el fruto ha sido el que ha dado la evidencia de eso. Ahora, los ministerios son reales y existen. Lo dice la Biblia. Lo dice. ¿Y cuál es el fruto del apostolado?
las evidencias del apostolado, el ser enviado, el poder desarrollar aperturas de iglesia, el poder establecer estructura, desarrollo de iglesia. Claro. Si el problema muchas veces ha sido de que ese apostolado se ha ejercido sin frutos. Wow. Muchos se han hecho llamar apóstoles sin ejercer un fruto donde hay una estrategia, donde hay evidencia, donde hay desarrollo, aperturas de iglesia. Sí. Ahora, para que entendamos y el mundo externo pueda comprender esto, el nombre apóstol es el cargo ejercido. El nombre evangelista es el cargo ejercido, y así cada ministerio, claro, con sus frutos. Un evangelista tiene que salir, evangelizar, predicar palabra, el poder, las señales acompañarle, que la evidencia de su fruto le da la carga, le da un cargo. Para que se entienda. Hay que llevar la carga primero para que lo llamen por el cargo. El problema es que muchos han tenido el cargo sin carga. Y ahí está cualquiera. el problema. Pero así para que entendamos dentro de los ministerios, si nosotros vemos a Jesús, Jesús nunca dijo, yo quiero ser el buen apóstol. Yo soy el buen evangelista. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y un pastor su vida da por las ovejas. Y en todo ministerio termina ejerciendo el pastorado. Usted va a dar cuenta, un adorador va a terminar ejerciendo el pastorado. Un evangelista, vemos muchos evangelistas, pastorado. Grandes hombres de Dios, pastorado. Ahora, lo demás es ejercer la función. Y en nuestro caso estamos ejerciendo, por llamarle así, la función apostólica de aperturas de iglesia, de desarrollo, pero nunca dejaremos de ser lo que Jesús nos enseñó, pastorear en la grey. Pastor, ahora para terminar, pastora o pastor, cualquiera de los dos, quiero que terminen con una oración, pero vamos a orar, ¿verdad? Pero quiero que se dirija a su cámara de César que está allá y diríjase a cada sitio donde usted tiene una iglesia, que Dios le ha puesto que usted abra una iglesia. Hay personas que están perdidas en esa área, en Italia, están perdidas. Hay otras personas en Alicante que están perdidas, que necesitan escuchar esa palabra que usted le da. En Canarias hay personas que están perdidas, van a ver este video, y con una de esas oraciones que usted le va a llamar, tú que estás en Canarias, tú que estás en Alicante, tú que estás en Bolivia, tú que estás usted le va a dar esperanza a esas personas, porque yo sé que su iglesia van a compartir este mensaje, van a compartir esta entrevista, se van a ver no tanto aquí, se van a ver en Bolivia, se van a ver donde quiera que se va a multiplicar esto, y alguien lo va a escuchar y alguien va a estar perdido, y lo final es que la gente más oye. Entonces, pastora, dele un mensaje a esas personas y diga provincia por provincia donde hay una iglesia que ustedes han plantado. Wow. Damos gracias al Señor por este tiempo. Dios, gracias, porque sabemos de que tú estás en medio de nosotros. Y desde aquí, desde este lugar, queremos, Señor, declarar bendición. Sí. Queremos declarar, Señor, que todo esto que nosotros hemos recibido, hay tanta gente que lo tiene que recibir también. Señor, hay una gracia que es accesible para todo aquel que cree, que te recibe con fe. Señor, en el nombre de Jesús queremos hablarle a esta tierra de España, a esta tierra que está clamando, que está a punto de ver la manifestación gloriosa de tu Espíritu. Señor, hay gente que estamos viviendo, este es el tiempo de España, estamos viviendo tiempos de avivamiento, y hoy creemos por cada ciudad, creemos por cada pueblo, creemos por cada rincón de esta nación, porque es tuya, Señor, te pertenece. Y en este momento yo le hablo y le doy una palabra. Valencia, tú que me oyes, Dios está contigo. Valencia, Dios va a hacer cosas gloriosas contigo. Hay gente que necesita de Cristo ahí en Valencia, y en el nombre de Jesús creemos de que Dios va a hacer algo poderoso contigo. Tú que estás pasando necesidades, Dios te dice que Él es tu Padre y que Él te está llamando. Y va a hacer cosas gloriosas. Lo mismo en Canarias, lo mismo en Alicante, en Italia. Italia es para Cristo. Amén. Ahí va a haber un avivamiento fuerte. Esos corazones duros van a ser quebrados y Dios va a poner un corazón de carne.
Lo mismo ocurrirá en Algemesí. Declaramos en el nombre de Jesús de que Dios va a hacer cosas grandes. Declaramos que va a suceder algo glorioso. Padre, oramos también por aquí. La Rápida Visión Internacional será reconocida como tierra de avivamiento. De muchos lugares del mundo vendrán a conocer lo que Dios está haciendo en este lugar. Lo creemos en el nombre de Jesús. También en Pamplona creemos de que Dios va a hacer cosas gloriosas allí. Bolivia, Santa Cruz, Bolivia, Dios va a hacer algo extraordinario allí también, porque sabemos de que este es el tiempo donde Dios va a moverse de una forma poderosa, y este es el tiempo del avivamiento en las naciones. ¿Por qué? Porque Cristo vuelve pronto. Cristo vuelve pronto. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por Tarragona, gracias por Barcelona, gracias por toda la nación entera. Gracias, Dios mío. Y desde aquí, Padre, bendecimos este lugar y bendecimos la nación, bendecimos cada ciudad, bendecimos todo el ministerio en su presencia. Sí, Señor, creyendo de que tú vas a hacer cosas gloriosas en medio de ellos y a través de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Para Madrid también. Para Madrid y Alicante también. Dios mío, tantas iglesias. Madrid, Alicante. Si usted está perdido, busque una iglesia y en el video que ellos han mencionado. Toda esa área que la pastora ha mencionado, hay una iglesia en su presencia. Búsquela, que está esperando por usted. Dios lo bendiga y pastores, muchas gracias. Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias. Gloria a Dios. Ayer nosotros.